Ok, vamos a hablar de algo incómodo. Todo no es lo que parece con la economía de Rusia. Aunque en los informes oficiales se habla de crecimiento económico, lo que realmente está ocurriendo es mucho más sombrío. A pesar de los números positivos que representa, Rusia se encuentra al borde de la quiebra debido a la guerra en Ucrania. Este conflicto ha generado una tormenta perfecta de factores económicos que, si no se gestionan de manera adecuada, podrían sumergir al país en una recesión económica muy profunda que podría durar más de una década. En otras palabras, Putin está conduciendo a Rusia hacia una crisis económica devastadora cuyos efectos se sentirán mucho después de que él ya no esté en el poder. Aquí encontrarás información detallada sobre los temas más relevantes con análisis profundos y rigurosos. No te lo puedes perder. Ayuda a la causa y suscríbete. Continuemos. Todo esto nos lleva a una pregunta crucial y controvertida. ¿Está Rusia dispuesta a sacrificar el bienestar de su población por la visión de Putin en Ucrania? En este video, vamos a explorar en detalle los factores que están empujando a Rusia hacia la bancarrota. Veremos cómo la guerra ha desencadenado una cadena de consecuencias económicas que ha afectado tanto a las finanzas del país como la vida cotidiana de los rusos. También revelaremos por qué las cifras de crecimiento que se muestran no son tan sólidas como parecen y cómo los costos a largo plazo podrían llevar al país a un punto de no retorno. Comencemos con el impacto inmediato de la guerra. En los primeros meses después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Rusia experimentó una contracción económica abrupta. De hecho, según el Centro de Políticas Económicas e Investigación, el CEPR, la economía del país se redujo en un 4.4% en cuestión de semanas. Las largas filas frente a los bancos se convirtieron en una imagen común mientras los ciudadanos trataban de retirar su dinero en medio de una incertidumbre financiera. El rublo ruso perdió el 40% de su valor frente a las divisas internacionales, lo que sumió al país en una crisis económica inmediata. El gobierno ruso, como era de esperar, tuvo que actuar con rapidez para evitar un colapso total. Una de las primeras medidas fue aumentar las tasas de intereses al 20% y establecer controles de capital estrictos para evitar una fuga masiva de divisas. Estas medidas, combinadas con un incremento en el gasto público, permitieron que Rusia recuperara temporalmente la estabilidad económica. Putin anunció un aumento en el gasto en vivienda y más tarde una expansión del presupuesto militar, preparando así al país para lo que parecía ser una economía en tiempos de guerra. Pero mientras Putin manejaba esta crisis inmediata, el costo de la guerra seguía acumulándose a niveles asombrosos. Rusia actualmente está gastando una cantidad increíble de recursos para mantener el esfuerzo bélico en Ucrania. De hecho, informes de diferentes fuentes estiman que el conflicto le cuesta al país entre 500 millones y 1.000 millones de dólares por día. Los primeros 5 días de la invasión ya habían costado alrededor de 7.000 millones de dólares, solo en términos directos de equipo militar y personal perdido. Y eso no incluye las pérdidas futuras, como las pérdidas humanas que podrían reducir el PIB de Rusia en los años posteriores a la guerra. A medida que la guerra ha pasado de ser un intento de invasión rápida a una batalla de desgaste, los costos han seguido aumentando. Algunos analistas calculan que a día de hoy, el costo total directo de la guerra para Rusia podría rondar los 197.790 millones de dólares, y eso sin contar los costos indirectos a largo plazo. Mientras Rusia lucha por financiar su guerra, enfrenta una serie de desafíos económicos indirectos, siendo las sanciones internacionales uno de los más severos. Verán, desde febrero de 2022, países como Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y muchos otros han impuesto más de 16.500 sanciones contra Rusia. Estas sanciones han atacado directamente sectores vitales de la economía rusa, especialmente su lucrativo mercado energético. Aunque Rusia ha encontrado formas de eludir estas sanciones, como el uso de una flota fantasma de petroleros para vender crudo por encima del límite de $60 por barril,
los efectos a largo plazo siguen siendo profundos. El Tesoro de Estados Unidos estima que las sanciones han reducido en un 5% el crecimiento económico que Rusia podría haber experimentado de no haber comenzado la guerra. Además, la diversificación económica que Rusia intentaba implementar antes del conflicto ha sido completamente interrumpida. En lugar de centrarse en el desarrollo tecnológico que podría haber ayudado al país a reducir su dependencia del petróleo y el gas, el presupuesto ruso se ha militarizado completamente, gastando la mayor parte de sus recursos en mantener la guerra en curso. Ahora bien, la pregunta es ¿qué tan lejos puede llegar Rusia antes de quedar en quiebra? Si bien Rusia sigue generando ingresos, principalmente a través de la venta de petróleo a India y China, su situación económica a largo plazo es bastante precaria. El aislamiento del mercado occidental y la dependencia de nuevos socios comerciales menos confiables, como Irán y Corea del Norte, colocan al país en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta falta de diversificación y las relaciones comerciales volátiles podrían poner a Rusia en una posición crítica cuando termine la guerra. En julio de 2022, Rusia no tuvo más opción que incumplir su deuda externa por primera vez desde 1918. Un suceso sin precedentes para una nación que pretendía ser una superpotencia económica. Este incumplimiento ha dañado gravemente la reputación financiera del país, aumentando el riesgo crediticio y cerrándole las puertas a inversiones internacionales. Este tipo de decisiones tiene consecuencias profundas. Incumplir su deuda ha limitado el acceso de Rusia a los mercados financieros globales, obligando al país a depender exclusivamente de sus propios recursos que son finitos y se siguen destinando grandes cantidades al conflicto. En resumen, Rusia se encuentra en una encrucijada económica extremadamente delicada, enfrentando una crisis que parece profundizarse con cada paso que da en la guerra en Ucrania. Los costos masivos de la guerra, que absorben recursos humanos y financieros a un ritmo alarmante, está agotando las reservas del país. Además, las sanciones internacionales han impuesto un aislamiento económico sin precedentes, cortando a Rusia de los mercados globales más importantes y limitando gravemente su capacidad para comerciar y financiar su economía. Por otro lado, la falta de diversificación económica ha dejado a Rusia peligrosamente dependiente de sus exportaciones de energía, lo que la convierte en un rehén de las fluctuaciones del mercado y de los cambios en las dinámicas geopolíticas globales. Sumado a esto, el creciente endeudamiento de la nación está acelerando su camino hacia una posible quiebra. El gobierno ruso, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha tratado de proyectar una imagen de estabilidad y resiliencia frente a estos desafíos. Sin embargo, la realidad subyacente es mucho más oscura. La estabilidad que tanto se promocionaba es, en el mejor de los casos, temporal y frágil. Las políticas económicas adoptadas para mantener la crisis han sido en gran parte de carácter reactivo, enfocadas en mitigar los daños a corto plazo, sin una estrategia clara para solucionar los problemas estructurales a largo plazo, derivados justamente de la guerra. Lo más preocupante es que los efectos más severos de estas políticas no se sienten de inmediato, sino que se acumulan lentamente. A medida que los meses pasan y los recursos se siguen drenando en la guerra, las tensiones dentro de la economía rusa crecerán inevitablemente. El aumento en el costo de la vida, el desempleo y la inflación podría desencadenar una crisis social interna, erosionando la confianza de la población en el gobierno y generando una presión adicional sobre el régimen de Putin. El futuro económico de Rusia se ve cada vez más incierto, y eso siendo amables. Si bien el país sigue operando bajo una economía de guerra, las opciones para salir de esta situación son bastante limitadas. Rusia ha perdido gran parte de su acceso a capital internacional y sus relaciones comerciales ahora dependen de naciones, digamos, menos confiables, que, si las condiciones lo requieren, podrían retirarse o aprovechar su posición para obtener concesiones desventajosas. El país no solo se está quedando sin aliados internacionales, sino también sin los recursos necesarios para sostener una guerra prolongada
y una economía en deterioro. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Cuánto tiempo más puede soportar Rusia esta situación? Esta es una interrogante que muchos analistas se hacen. Con una economía que camina en una cuerda floja y un conflicto que no parece tener un final cercano, la viabilidad de continuar bajo estas circunstancias se vuelve cada vez más cuestionable. Más allá de la duración del conflicto, surge otra pregunta igualmente importante. ¿Qué precio está dispuesto a pagar Vladimir Putin antes de que el país se derrumbe bajo el peso de esta guerra interminable? Hasta ahora, Putin ha demostrado estar dispuesto a sacrificar mucho en su búsqueda por mantener la influencia rusa en Ucrania, pero ¿hasta qué punto podrá resistir la presión interna y externa antes de que el colapso económico, político o social se vuelva algo inevitable? ¿Cuánto tiempo más podrá soportar Rusia esta situación? Esa es la pregunta que se mantiene. Muy bien, hemos llegado al final. Recuerde que aquí encontrarás información detallada sobre los temas más relevantes con un análisis profundo y riguroso. No te lo puedes perder. Así que ayuda con la causa y suscríbete.